hay muchos jóvenes evangelistas trabajando en todos los países latinos. Y yo tengo un estudio para ellos. Vamos hablando acerca de los méritos de Timoteo. O sea, Timoteo como ejemplo para evangelistas jóvenes. Filipenses capítulo 2, verso 22. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Muy bien. Bien sabemos que Cristo es el perfecto ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo, nuestro perfecto ejemplo en todo. Y primero a los Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como él imitaba, él estaba muy, pero muy dedicado a seguir el ejemplo de Cristo en todo. Y él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego ya llegamos al estudio de hoy, imitar a Timoteo como él imitó a Pablo. Y sobre todo estoy dirigiendo este estudio a hermanos más jóvenes, hermanos que son evangelistas. Primera a Timoteo capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nadie tenga en poco. Sé ejemplo en todas esas cualidades. Muy bien, vamos comenzando con el mero principio de la vida de este joven evangelista. Era probado y aprobado como conocedor de la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, verso 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un fiel discípulo, desde luego, sigue las instrucciones de su maestro. Bueno, es lo que pasa aquí. Timoteo es imitador de Pablo. Y él seguía el ejemplo de Pablo en ser conocedor de las Escrituras. Hechos 16, 1 y 2, después llegó a Derbe, ese es Pablo llegó a Derbe y a Listra. He aquí,
había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él. Conocían a Timoteo y su ejemplo, bien conocido. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En la segunda carta también, capítulo 1, verso 5, dice Pablo trayendo a la memoria la fe no fingida en ti. Una fe no fingida en ti, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Atención, hermanas, atención, abuelas. Y en tu madre Eunice. Estamos hablando de Timoteo, un joven evangelista que era buen ejemplo, fe no fingida y tantas cualidades extras. Y entonces aquí está un detalle muy, pero muy importante. La obra de Loida, la abuelita, y de Eunice, la madre de este. Su padre ni era cristiano. Timoteo no tenía esa bendición o esa ventaja. Pero la abuelita y la madre sirvieron de ejemplos y de enseñanza para este joven. Un pensamiento muy, pero muy, muy hermoso. Cuando él habla de Loida y de su madre Eunice, hablando de la fe no fingida en ellas, dice, estoy seguro que en ti también. Qué trabajo más importante hicieron la abuela y la madre de Timoteo. Hermanas, siempre tengan presente que el papel de la madre, el papel de la abuela, el papel de la mujer en la iglesia es sumamente importante. Imagínense, al no haber Loida, al no haber Eunice, Timoteo, pues no. Él comenzó con su abuela y su madre. Qué pensamiento muy, muy hermoso y qué buen ejemplo para otras abuelas y madres. ¿Ok? Se enfatiza mucho que tenía fe no fingida. Él era un creyente verdadero. Segunda Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Otra vez, gracias a la obra de la abuela Loida, yo sé que estoy repitiendo, pero gracias a la obra de la abuela y de la madre, durante aquellos primeros años de la vida de Timoteo, desde la niñez, los niños pueden aprender escritura, hermanos, mayormente hermanas, porque al principio están con la madre y en muchos casos la abuela, están con ellas
más que con el padre. Y como en este caso, pues ni era cristiano el padre. Entonces, hablando de Timoteo, de los méritos y del ejemplo de Timoteo, hay que comenzar al principio. El principio es la abuela y la madre. Muy bien, aprobado, probado y aprobado como un obrero desinteresado, desprendido, no movido, no motivado por su propio interés. Era pobre en espíritu, había negado a sí mismo para servir al Señor. Filipenses 2, 20 y 21, hablando de Timoteo, el apóstol Pablo dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, que esté sinceramente interesado en quién, en sí mismo, no, sino en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Timoteo nos ha dejado un ejemplo de ser un obrero desinteresado. Y llevó mucho fruto a consecuencia de su falta de egoísmo, llevó mucho fruto. Su amor era como el amor de Dios, el amor de Cristo. Romanos 5:8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dio su vida por las ovejas. Dice en Juan 15, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y desde luego la muerte de Cristo era una muerte muy, muy, muy especial. Tenía que ver con ser ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Ahora, la dedicación y el morir de Timoteo no era como el de Cristo en aquel sentido, pero estaba completamente dedicado, entregó la vida como un sacrificio vivo para la obra del Señor. Así toda la información acerca de este joven evangelista confirma esto. Otra cosa muy importante, hay que tomar en cuenta, y es muy bueno para jóvenes evangelistas ahora, que Timoteo era probado, él dejó un buen ejemplo, él fue probado y fue aprobado como fiel colaborador de Pablo. Esas dos letras, C-O, como compañero, desde luego, pero es de suma importancia. Él quería ser colaborador de Pablo, estar a su lado, aprendiendo de él, siguiendo su ejemplo, cooperando en todo, dando apoyo a los esfuerzos de Pablo. Y con razón, Pablo quiso que este joven fuese con él. Pues con razón, con razón. Os dice en Romanos 16:1, os saludan Timoteo, mi colaborador. Ahí está con él cuando escribe esta carta a los romanos. Filipenses 2:22, ha servido conmigo en el servido.
ha servido conmigo en el Evangelio. Él entendía, entonces, Timoteo entendía la grandeza, lo que es la grandeza. Como ser grande es por medio de servir. Según la enseñanza de Jesús en Mateo 20, verso 26, el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Timoteo tomó muy en serio esa palabra. Mateo 23, 11, pero el mayor de vosotros, el mayor, será vuestro servidor. Timoteo podía trabajar con, ahí está la con otros, trabajar con otros, cooperar, trabajar en armonía. Ayudar. Romanos 12, 4, 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aún así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero cada miembro tiene su función. Ningún miembro sobra. Cada miembro es importante. Timoteo entendió eso. Él sirvió al lado de Pablo, escuchando instrucciones de Pablo, siguiendo el ejemplo de Pablo. Y era colaborador, compañero de Pablo. Muy, pero muy. Él entendió, Timoteo entendió los textos. Hay muchos textos que dicen unos y otros, unos y otros. Timoteo entendió esos textos. Todo eso de animar, alentar, servir, todo eso, unos a otros. Y él estuvo en ese puesto de ser servidor, sirviendo a sus hermanos. Ahora, probado, Timoteo es ejemplo, porque él fue probado y aprobado como predicador de la sana doctrina. ¿Qué significa, hermanos, qué significa sana doctrina? Bueno, pues todos saben lo que significa la palabra sana. Primera Timoteo 1, 18, 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, ¿verdad? Jesucristo, una vez cuando él y su familia se acercaron ahí donde estaban otros y dijeron que aquí está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Este es un ejemplo de eso. Que Timoteo era hijo de Pablo. Y él habla de una mujer como su madre, que seguramente no era su madre física. Pero la relación en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es una bendición tremenda. Tenemos una familia espiritual. Y disfrutamos esta bendición ahora y nos estamos preparando para la vida eterna, estar juntos para siempre. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, muy interesante, no tenemos texto que explique exactamente cómo eran, pero Pablo aquí hace mención de ellas. Pero según esa profecía dice milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia.
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. También capítulo 4, 2 Timoteo 4, del 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no van a sufrir, no van a aceptar, aguantar la sana doctrina. Se llama sana porque sana, sana, da vida, sana el cuerpo, la vida espiritual. Otros, teniendo comezón de oír, pues ellos quieren maestros conforme a sus concupiscencias. Ahora, también dice 2 Timoteo 1, del 13 al 14, retener, conservar la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo recibió encargos solemnes de Pablo y procuró con diligencia presentarse a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, con todos estos textos, Pablo está exhortando, y esto no indica que está diciendo a Timoteo estas cosas que hacer porque él estaba descuidando o faltando. No, él no está hablando de faltas. Él simplemente está animando a un hermano bien dedicado ya. Bien dedicado a la obra. Y Pablo nada más sigue animando y al mismo tiempo se está animando a sí mismo. Y seguramente muchas cosas que Timoteo dijo, o Tito, o Bernabé, otros, desde luego animaron al apóstol Pablo. Muy bien, entonces hemos enfatizado la palabra ejemplo. Ejemplo para los creyentes, cristianos, discípulos de Cristo. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es 1 Timoteo 4:12. Ser ejemplo. Y hoy en día, hermanos jóvenes que están empezando a predicar, ya son evangelistas, y ellos tienen que pensar no solamente en el mensaje, en la escritura que van a predicar, no solamente pensar en la sana doctrina, tienen que pensar en su propia vida como ejemplo de estas enseñanzas. Porque muchas veces la gente dice, yo puedo entender lo que tú haces. Es más fácil, es mejor aprender de lo que tú haces mejor que lo que tú dices. No, pero el evangelista fiel, desde luego, quiere ser ejemplo en las dos cosas. En la sana doctrina que predica y enseña, y también en el ejemplo de esa enseñanza. Muy bien, entonces esto es para salvarse. Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello,
Pues, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Siempre pensando en las dos cosas. Uno, pues, necesariamente está pensando en su propia salvación, claro, claro que sí. Pero también está obrando, predicando, sirviendo para la salvación de otros, para edificación de hermanos y la salvación de los que no han obedecido al Evangelio. En capítulo 1 de la segunda carta, versículo 6, avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso no significa que hubiera faltara en eso, no. No, él no está criticando a Timoteo en nada. Él está diciendo simplemente, pues, siempre tenga presente que tú ya tienes un don y que hay que aprovechar al máximo, hay que aprovechar este don y estas bendiciones. Ahora, entonces, aprobado como fiel hijo de Pablo. Ya mencionamos que Pablo le llama su hijo. ¡Qué honor! ¡Qué honor!, ¿verdad? Llamarle hijo. Como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. 2 Corintios, no, eso es otro. Pero por esto mismo os he enviado a Timoteo. Ahora, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, aquí está un texto importantísimo. Primero a los Corintios 4, 17, Pablo está hablando del patrón. Conservar el patrón. Es lo que siempre estamos exhortando. Vamos a respetar, aceptar y predicar y servir según el patrón bíblico entregado por Pablo. Dice Pablo, lo que has aprendido de mí. Alguien puede pensar, bueno, eso suena como algo de egoísmo, de orgullo. No, no. Pablo está hablando de que la iglesia necesita ejemplo de alguien y él era inspirado del Espíritu Santo. Y lo sabía. Claro que sí, él sabía. Él no está diciendo para jactarme. Él está hablando simplemente para que los hermanos no dejaran de seguir el patrón revelado por el Espíritu Santo, revelado a través de Pablo y los apóstoles. Timoteo como ejemplo de todo esto. No había otro que imitara a Pablo como lo hizo Timoteo. Es el ejemplo, digamos, más cercano en cuanto a representar lo que Pablo enseñaba y lo que él practicaba. Y él podía, sin lugar a dudas, él podía explicar el proceder, la enseñanza y el ejemplo, el proceder de Pablo en cuanto, por ejemplo, al plan de salvación, en cuanto a los actos de culto, en cuanto a designar ancianos en cada congregación, ancianos y diáconos, y todo el consejo de Dios con respecto a la iglesia. Pablo podía, desde luego, explicarlo y Timoteo lo aceptó y él lo practicó. Voy a terminar, pero él era compañero aún en Roma, compañero de Pablo en sus días finales. Esto leemos Colosenses 1:1, Filipenses 1:1, las epístolas escritas por Pablo
durante su encarcelación en Roma. Y ah, cuando fue llevado la segunda vez, él escribe a Timoteo: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a Roma, donde él estaba, porque yo estoy para ser sacrificado. Y él quería que Timoteo estuvo con él. Muy bonito el ejemplo de Timoteo. Hermanos, jóvenes, evangelistas, conviene dedicar mucho tiempo estudiando el ejemplo de Timoteo, quien imitó a Pablo, como Pablo imitó a Cristo. Y como todos debemos imitar, no solamente a Cristo, no solamente a Pablo, sino también a Timoteo. Muchísimas gracias por acompañarme en este estudio tan